Según numerosos informes e historias que se han publicado a través de los años, entre los muchos alegados secretos que el Vaticano tiene, hay un dispositivo llamado cronovisor. El dispositivo permite a su usuario observar eventos pasados así como futuros. Muchos creen que este dispositivo es uno de los más grandes secretos guardados que la humanidad haya tenido jamás. Algunos incluso creen que es una herramienta crucial que ha permitido al Vaticano preservar su influencia y poder a través de los siglos. Desde que H.G. Wells compuso su novela The Time Machine, muchas personas han quedado fascinadas por la idea de viajar en el tiempo. Incluso la física teórica sueña con la posibilidad de hacer que funcione algún día. Todo lo relacionado con el viaje en el tiempo de hoy está relacionado con la ciencia ficción. O al menos así parece. Curiosamente, el 2 de mayo de 1972, un periódico italiano sorprendió al mundo cuando publicaron un artículo con un titular provocativo. Una máquina que fotografía el pasado finalmente se ha inventado. El artículo de noticias indicó que decenas de científicos crearon un artefacto que les permitió fotografiar el pasado, e incluso atestiguan importantes relatos históricos directamente relacionados con Jesucristo. El supuesto dispositivo, que según muchos no es más que ciencia ficción, fue construido en la década de los 50 por un equipo de científicos dirigidos por el padre Pellegrino Maria Ernetti, un físico italiano que eventualmente se convirtió en sacerdote. Se cree que el equipo recibió la ayuda importante del premio Nobel Enrico Fermi y el famoso científico de cohetes Wernher von Braun. El cronovisor es un objeto relativamente pequeño que está equipado con una serie de antenas y está compuesto enteramente de aleaciones de metales preciosos, tubos y algunos diales y palancas. Los informes del padre Ernetti sugieren que quien quiera que utilice el dispositivo es capaz de capturar y registrar lugares específicos, eventos importantes y seguir en la historia a personas notables. Él había observado, entre otros acontecimientos históricos, la crucifixión de Cristo y lo había fotografiado también. La imagen que se muestra en estos momentos fue obtenida usando el cronovisor, supuestamente. A la derecha está una imagen similar situada en una iglesia en Perugia. Incluso se dice que en las condiciones perfectas, el dispositivo ofrece a su usuario la capacidad de prever lo que iba a suceder en un futuro próximo. Sin embargo, el padre Ernetti siguió siendo reservado e indicó que él no era libre de revelar más detalles sobre el cronovisor. El padre Ernetti, no obstante, reveló que el cronovisor trabajó procesando la radiación electromagnética residual que quedan por numerosos procesos. Según algunos informes, el padre Ernetti utilizó el cronovisor para presenciar importantes acontecimientos históricos, siendo el más notable la crucifixión de Cristo. No obstante, el padre Ernetti reveló que gracias a esta invención había logrado presenciar la destrucción de Sodoma y Gomorra y otros acontecimientos históricos importantes como la fundación de Roma en el año 753 a.C. Además, gracias al cronovisor, el padre Ernetti pudo componer la obra desaparecida Tiestes, escrita por Ennio V y representada en Roma en 1069 a.C. En su versión original, el texto de las 2 tablas de piedra escritas por Dios, Éxodo 24:12, fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí. Aparte de presenciar a gente como Napoleón, el filósofo romano Cicerón y otros grandes y trascendentales episodios históricos y bíblicos. El padre francés Francois Charles Antoine Brun
fue uno de los primeros en enterarse del cronovisor. Según el padre Francois, conoció al padre Ernetti en los años 60 cuando viajaban por el Gran Canal de Venecia. Como los dos eran expertos en lenguas antiguas, comenzaron a hablar sobre la Biblia y su interpretación a través de los años. Supuestamente estos son los planos del cronovisor. El padre Brun estaba muy intrigado cuando el padre Ernetti le reveló que había una máquina que podía responder a todas las preguntas relacionadas con la Biblia. Cuando el padre Francois le preguntó por la máquina, el padre Ernetti describió el cronovisor, diciendo que era un dispositivo que funcionaba como un televisor, pero en lugar de recibir transmisiones de estaciones locales, el cronovisor podía sintonizar el pasado y permitir al espectador ver y oír acontecimientos que habían ocurrido siglos atrás. Ernetti le dijo a Brun que la máquina funcionaba detectando imágenes y sonidos que la humanidad había creado y que estaban flotando en el espacio. Se dice que este intrigante dispositivo y el proyecto detrás de él fueron cancelados por el Vaticano, pero no destruidos. Algunos creen que el cronovisor se encuentra en algún lugar del Vaticano, escondido en una de las muchas cámaras secretas. Sin embargo, hay otras versiones que sugieren que el padre Ernetti y su equipo decidieron desmontar voluntariamente el dispositivo porque, puesto que podía sintonizar cualquier lugar y en cualquier momento del pasado, si caía en manos equivocadas, podrían crear la más espantosa dictadura que el mundo jamás haya visto. Curiosamente, antes de que el padre Ernetti muriera en abril de 1994, escribió una carta en la que insistió que el artefacto era real y no era un engaño como muchos creían. El padre Ernetti afirmó que la supuesta fotografía que el cronovisor había capturado de Jesucristo en la cruz, mostrando la triste cara de un hombre barbudo mirando hacia los cielos, era real. Aunque algunos críticos argumentaban que la imagen era una reproducción de una estatua de Jesús en la iglesia en Perugia. Los críticos también afirman que el supuesto texto que el dispositivo logró observar de Tiestes incluía palabras latinas que no existían en el momento en que se hizo. En 1994 el padre Ernetti también dijo: el padre Pío nos prohibió revelar cualquier detalle sobre este dispositivo porque la máquina era muy peligrosa. Puede contener la libertad del hombre. Sin embargo, en 1988 el Vaticano emitió un decreto en el que advirtió que cualquiera que use un instrumento de tales características sería excomulgado. Según muchos, esto era una advertencia innecesaria, ya que según ellos, el cronovisor nunca existió. Entonces, ¿por qué emitir una advertencia si solo era otro engaño? Yo soy el documentalista. Y esto fue el cronovisor. Si te ha gustado el video, por favor compártelo con tus amigos, familiares o en tus redes sociales preferidas. Pronto llegaremos a los 500,000 suscriptores y me encantaría que tú y ellos formasen parte de la odisea. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Si ya estás suscrito, te invito entonces a que participes con los demás en los comentarios. Puedes opinar sobre el video e inclusive sugerir nuevos temas. Eso es todo. Yo soy el documentalista. Gracias y hasta la próxima.